pero teníamos los mensajes de Rosas de 1837, del 35 a 37 más o menos, ahí, ¿no? Tres mensajes son, que eso se los había dado a Evelyn, que me parece que le pasó a María Paz la lectura porque ella no podía venir, me avisó que no podía venir. Después las cartas de Cenillosa Rosas, que no me acuerdo a quién se las había dado, ¿a Facundo o no? No. A mí. Camilo. ¿Y a Facundo vos qué te había dado? Lo del archivo. Los documentos de la Biblioteca Nacional, Sí, ¿no? de 1839 a 1841, era la fecha de los documentos, sí. Bien. Yo, profe, elegí la de Cenillosa y de Rosas, porque en la anterior clase no estuve. Las cartas de Cenillosa Rosas elegiste. Bueno, así que van a comentar Victoria y Camilo conjuntamente esas cartas. Vamos a ver si podemos rascar un poquito más profundamente en estos documentos que desde mi punto de vista son muy ricos, ¿no? Políticamente hablando. Yo comenzaría en todo caso justamente por las cartas, estas cartas que se cruzan entre Cenillosa y Rosas, porque para ir más o menos en el orden cronológico, ¿no? Las cartas son del 32, son creo que de noviembre, diciembre, por ahí, de 1832. Y nosotros habíamos dejado por ahí, no en la clase pasada, porque estábamos en una unidad distinta, sino cuando terminamos la unidad anterior, creo que era la segunda, ahí habíamos quedado más o menos en torno a los años 30. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Che, una pregunta, ¿a vos qué te había dado? ¿Qué fuente te había dado? Creo que sí, sí, es la que leí. Es Esteban Echeverría, el dogma socialista. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar por esas cartas de Cenillosa Rosas, que son de 1832. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere decir alguna cosa al respecto? Camilo o Victoria. Había 4 cartas, 2 de Cenillosa Rosas y 2 de Rosas que le responde. Las primeras 2 que se mandan son del 15 de noviembre y del 17 de noviembre de 1832. Y que nadie estaba buscando, pues yo no me acordaba hasta cuál había sido la primera gobernación de Rosas, pero era hasta ese año, hasta diciembre, que está en el gobierno. Y en la primera, que fue la que más me llamó la atención a mí, de Cenillosa Rosas, que le habla sobre cómo gobernar y como que él le dice que va a hacer unas reflexiones y que son como unos consejos que le da más o menos Cenillosa Rosas y que le recomienda como no abusar del poder y de la fuerza y como gobernar bajo un orden legal que lo ponga en otra relación con el pueblo, dice. Que no sea una... Como que solo la fuerza no sirve, le dice Cenillosa. Sí, yo para ¿Por qué entender le llamaría la atención? Perdón, ¿por qué le llamaría la atención esto? Cenillosa, ¿por qué le plantearía esto a Rosas? Justamente vos, Camilo, planteaste que estábamos a fines de su gobierno, ¿no? De su primera gobernación. Y él le habla de las facultades extraordinarias. Esas se las menciona y le dice como que terminan teniendo efectos negativos sobre el que gobierna las facultades extraordinarias y le da ejemplos, le dice lo que le pasó a San Martín y a Bolívar, como por la imagen de los que gobiernan, como que termina teniendo un efecto negativo en ese sentido. Y ahí Claro. le dice como que en cambio el orden legal robustece el poder. Cierto, o sea que están facultades, cuando mencionamos las facultades extraordinarias, ¿por qué las estamos mencionando?
¿O por qué Porque las menciona? se les habían dado a Rosas para gobernar. Claro, pero vos dijiste que estaba terminando su primer mandato. ¿Qué está Sí. pasando en ese momento de la legislatura? En la sala de representantes. Recordemos que es la sala de representantes la que elige al gobernador. ¿No estaba dividida la sala Ahora, de representantes entre una facción más afín a los Rego y otra hacia Rosas, lo que sería la dos reguista más legalista, porque no le querían devolver las facultades extraordinarias, no se las querían renovar? Claro, este es el momento que están discutiendo, digamos, entre estas dos facciones del federalismo porteño, ¿no? Es decir, están discutiendo entre sí el mejor sistema republicano, para aplicar la mejor república, ¿no? El mejor sistema republicano, cómo debe ser. Pero hay Sí, una yo, cuestión, sí, decí, a ver. yo leí otra vez lo de que nos habías dado, creo que está en la unidad 2 de Cenillosa, lo de la anarquía, como para las medidas que hay que tomar para que no se vuelque un gobierno anárquico. Sí, Y Cenillosa como que toma un poco o sea, vuelve a tomar en el discurso que le da, en la carta, lo que le da las recomendaciones, habla de eso, de que ponele, si el pueblo ya de alguna manera optó por una representación democrática, hay que respetarla y seguir ese camino, porque si no, las personas se van a sentir que no hay más un republicanismo. O sea, va a volver a la anarquía. exactamente, muy bien, muy bien. Andrea, vos me parece que tenés abierto el micrófono, ay, sí, disculpen. tenemos un sonido de la calle. Vos no sé si vas caminando por la calle, arriba del micro, del auto o de la moto, ¿no es cierto? Sí, estoy en la calle, disculpa. Bueno, efectivamente, lo que dice Victoria, o sea, lo que está planteando Victoria es como la continuidad en el pensamiento del propio Cenillosa. Es decir, Cenillosa había planteado para él que era lo mejor o la mejor forma de república, ¿no es cierto? Esa república basada en tres elementos fundamentales que le otorgaban equilibrio, ¿no es cierto? Y que había que respetar a rajatabla en todos los planos, que era la libertad, la igualdad y la propiedad. Y justamente cuando habla de propiedad referida al gobierno, en aquel documento, que ahora acá no lo va a mencionar, pero en realidad es la expresión, digamos, del ideario de Cenillosa, referido a este tema de el gobierno. El gobierno es propietario, hay un gobierno que es propietario. A los gobiernos propietarios se los llama cuando legalmente, digamos, han sido elegidos, son legítimos, están legitimados por alguien, por algo, por lo que sea que están legitimados. En el caso de la democracia, están legitimados por el voto, por la población, por el pueblo, por lo que sea. ¿Correcto? Hay otras formas de legitimidad, lo hemos dicho en clase, o de obtener la legitimidad, y una de ellas era, con anterioridad, digamos, en el caso de las monarquías, la legitimidad venía de Dios. Ahora bien, de Dios para decir, de hablar del derecho natural, digamos, de la tradición, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso ya no estábamos hablando de la legitimidad procedente, digamos, de otro lado que no fuese el pueblo, que, ¿cómo se traduce el pueblo, digamos, acá en la carta de Cenillosa? Y que hago partícipe también, digamos, a quienes leyeron el documento de los documentos de Rosas. Él también le llama de otra manera.
Es más, no habla tanto de pueblo, sino que habla de otra cosa. Por eso se los traigo, se los estoy preguntando. ¿Saben por qué? Porque de esto depende lo que piense Rosas respecto de lo que es el poder, una república, un sistema de gobierno, etc. En un momento le dice a Cenillosa que él no entiende el negocio, como el negocio de la política, como para entender, en la respuesta seguida a la de Cenillosa, que le recomienda no seguir con estas políticas. Dice, a ver, lo estoy tratando de buscar. Busque tranquila. Sí, abajo de eso pues le dice que los responsables son los señores representantes del pueblo, le dice. Como que el gobierno no es responsable de lo que está haciendo mal, no sé, una cosa así. Eso no lo terminé de, no sé si hay referencia a eso. Cenillosa habla de los ciudadanos también. Habla de los ciudadanos, Claro, hablan habla de de, ciudadanos porque también hablan él de la cree que hay que, opinión, hablan de la opinión. sí. Rosas habla bastante del tema de la opinión, para él es muy importante. El hombre público, creo El hombre que denomina, ¿no? público. Bueno, a ver, entonces, están peleando, están luchando, digamos, estas facciones, ¿no es cierto? Es decir, el negocio es esta disputa que hay, digamos, entre las facciones federales, entre el propio federalismo porteño. Están discutiendo estas dos facciones y uno le está diciendo al otro. Cenillosa ha quedado, digamos, del lado de la facción de los dorreguistas, digamos, de los que venían de la facción de Dorrego. ¿Por qué motivo? Porque Cenillosa se opone a otorgarle las facultades extraordinarias en ese momento a Rosas. Estamos hablando de 1832, estamos en un momento en el que el ejército unitario ya no existe, no está conformado, ha sido derrotado. El general Paz ha caído, la Liga Unitaria o la Liga Unitaria se ha disuelto, digamos, no está firme. Todavía hay algunos conatos, digamos, el resto del ejército unitario está dando vueltas por ahí sin ton ni son, no tienen una base firme, digamos, a partir de la cual poder rearmarse. Entonces, digamos, es una situación en la que no hay aparentemente un peligro por delante, ¿no es cierto? Es decir, no hay un peligro por delante de parte de una facción diferente a la que se ha impuesto, que es el federalismo. Si estuviéramos hablando acá de partidos políticos modernos, diríamos, bueno, el partido político federal es, no sé, hegemónico en este momento. Podríamos utilizar esa expresión, aunque a mí no me gusta en particular porque no expresa la realidad. Pero quiero decir, por lo menos para que nos entendamos, digamos, predominaba, digamos, el federalismo en todos lados. Predominaba desde el punto de vista de la fuerza, en tanto y en cuanto los gobernadores, los ejércitos respondían, digamos, a este ideario del federalismo. Pero en Buenos Aires existía esta facción, estas dos facciones. Entonces estaban en pugna estas dos facciones. El asunto era, ¿le damos o no le damos todo el poder, digamos, a Rosas? Esta era la pregunta. Entonces, la primera carta de Cenillosa es porque le ha llegado, se origina en el hecho de que le ha llegado a oídos de Cenillosa que el gobernador saliente, Rosas, está hablando mal de él, hablando mal de Cenillosa. Entonces Cenillosa hace su descargo a través de esta carta personal, dado que eran amigos. Y acá está pasando
algo, adviértanlo, algo que García le había advertido a Rosas. ¿Qué le había dicho en aquella carta que leímos al principio de todo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le había dicho García a Rosas? Ojo, tené cuidado con los adulones, aquellos que hacen, que parecen ser tus amigos, que te dicen que todo está bien, cuando no es así. Los verdaderos amigos están del lado de aquellos que te dicen que no todo está bien. Y Cenillosa es uno de estos amigos que le dice, no, mirá, no está bien. No está bien lo que vos estás haciendo. Está mal. Es más, mirá lo que le pasó, por eso Camilo mencionaba este asunto de los ejemplos de San Martín y de Bolívar. Mirá lo que le pasó al general San Martín. Miren, acá tenemos una pequeña nota, ¿no es cierto? Una frase nada más, en una carta que no tiene nada que ver con San Martín, se lo menciona, pero para que nos demos una idea del desprestigio que tenía el general San Martín en ese momento. Quienes cursaron conmigo en años anteriores, yo siempre les señalo, digamos, de que San Martín era un tipo no querido en el momento, era un, qué sé yo, hoy diríamos, mirá, si lo tenés al lado tuyo es un piantabotos. ¿Me explico? Es decir, nadie quería sacarse la foto con San Martín. Quería tenerlo lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque era un piantabotos. ¿Y por qué motivo? Y porque había perdido su desprestigio después de haber generado este largo y largo protectorado en el Perú. ¿Ok? Entonces, y la idea que tenía San Martín de implantar una monarquía. Por eso era piantabotos. Él insistía sobre eso. Entonces, bueno, y por supuesto, le menciona este asunto, digamos, de San Martín como alguien obcecado, ¿no? Que insiste sobre el asunto y por eso va perdiendo el prestigio. Y lo mismo le va a pasar a Bolívar, dice Cenillosa. ¿Y por qué pierde prestigios Bolívar? ¿Quieres decir algo, Victoria? Nada, iba a hablar de eso, de que Rosas dice que, bueno, si llega a caer su gobierno va a ser por culpa del contexto en el que se estaba viviendo, de esto de la pugna entre, no por no haber gobernado de buena manera o siguiendo el discurso republicano. Como que ya se ataja Rosa, al final de la Rosa. carta. ¿Cenillosa o Rosa? Ah, Rosa, sí. Rosa, al final de la carta cuando le contesta a Cenillosa. Claro, pero bueno, ahí está el error. La cuestión de Bolívar pasaba justamente por una medida que había sido obtenida por él, que eran justamente las facultades extraordinarias. Es decir, Bolívar quería también las facultades extraordinarias para gobernar, se las dieron, y eso lo lleva, digamos, a obtener, digamos, a haber decrecido su prestigio personal. Pero además, por otras razones que hacen que Bolívar sea un ser bastante controvertido, ¿no? No casualmente ha sido tan elevado, digamos, por las corrientes actuales, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Bolívar quería, si nosotros repasamos la historia de Bolívar, era un constitucionalista, era un hacedor de constituciones. Ok, ¿qué tipo de constituciones? Cuando vemos las constituciones, son constituciones no solo centralistas, sino autoritarias. La constitución de Bolivia, nombre que le hace honor a él, personalmente, ¿no? Es decir, ¿por qué cae Sucre? Bueno, Sucre va a caer porque justamente tenía una constitución que amparada en Bolívar, era, digamos, una constitución que tenía un presidente vitalicio y a un vicepresidente hereditario. Si jamás iba a ser elegido por nadie. ¿Me explico? Entonces, está bien,
uno puede decir, bueno, pero eran repúblicas. Sí, formalmente son repúblicas porque tenían un poder ejecutivo, un poder legislativo que funciona, aparentemente de manera independiente, como en la provincia de Buenos Aires bajo Rosas, es más o menos parecido también. Entonces, el asunto es que estos hombres que aparentemente eran muy queridos en su momento, también tuvieron un costado que los hizo no queridos. Pero en sí mismo, no porque había una oposición que no quisiera, digamos, que no lo quisiera personalmente. Aquí hay una confusión bastante grande desde el punto de vista político que confunde, digamos, a la persona con, con la figura, ¿no es cierto? Con el cargo que está ocupando. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Bueno. Entonces, bueno, Bolívar había visto decrecida su prestigio también por este asunto de las facultades extraordinarias y otras cosas más. Entonces le dice a Rosas, fíjate que yo te estoy diciendo, yo siendo amigo tuyo, no te las quiero dar a las facultades extraordinarias, porque precisamente te va a pasar eso. Porque además todo esto lleva necesariamente a la idolatría. Y Cenillosa, como buen ilustrado que era, jamás iba a tolerar la idolatría de nadie. Porque justamente los ilustrados se presentan en contra o luchando contra los ídolos. Por eso, digamos, son también, en muchos casos, por supuesto, anticlericales o antirreligiosos, son ateos. ¿Por qué motivo? Porque no adoran a ningún ídolo, a ninguna figura, a ninguna virgen, a ningún santo, a ningún Dios. ¿Me explico? Sí, en un momento le dice que los porteños solamente idolatran a la libertad, como el liberalismo. No, que, Claro, son amantes de la libertad, de otras cosas, ¿no? claro, lo único que pueden idolatrar es a la libertad. O sea, como que dándole las facultades extraordinarias de alguna manera iba en contra de eso. Totalmente, totalmente, porque es, digamos, darle, digamos, todo el poder a una persona, ¿no? Como si fuese infalible. Estas cuestiones de la religión, vean que son muy importantes. Cómo se mezclan los conceptos que vienen de la religión en la política, son muy importantes porque son muy importantes hasta el día de hoy, porque se utilizan permanentemente en el discurso político y muchas veces cuando estas cosas se mezclan mucho, bueno, caemos en algunas cuestiones que son bastante complicadas, no solo de aceptar, sino que, por decirlo de alguna manera, se plantean como un sistema diferente al que nosotros conocemos como democrático liberal, por decirlo así, ¿no? Para hacer una caracterización dura del asunto. Una república democrática liberal está a contramano por completo, digamos, de cualquier idealización, de cualquier adoración, digamos, a imágenes, ídolos, pompas, rituales, vestimentas, etcétera, etcétera. Siendo duros, digamos, en el concepto, ¿correcto? Después podemos ver que hay variaciones y demás. Pero eso sería, digamos, el aspecto más idealizado o idealista de una república democrática liberal. A la que nosotros nunca jamás en la Argentina hemos asistido a una república así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de hecho, el hecho de que la Constitución no separe la Iglesia del Estado ya nos está planteando, digamos, un híbrido bastante complicado, que dependerá de quienes estén en el gobierno, digamos, se correrán más para un lado o más para el otro. Pero en rigor es así. Bien, entonces, la disputa en el 32, efectivamente, Rosas sale herido de esto, sale herido de esa discusión. No está conforme, no está, digamos, no está feliz.
no está como Riquelme, ¿eh? Es todo lo contrario, digamos, estaba mal el tipo. Y no solamente estaba mal, sino que Cenillosa, como García y como muchos otros, lo conocían a Rosas. Y por eso Cenillosa le dice, che, mirá, te escribo esta carta, pero vos sabés que yo soy amigo tuyo. Vos sabés que yo te estoy diciendo la verdad. No me hagas el enemigo, digamos, no me hagas enemigo tuyo cuando yo no lo soy. Ojo, tené cuidado, porque los enemigos están en otro lado. Yo no soy tu enemigo, yo te estoy diciendo lo que pienso. Y como buen, también Cenillosa tiene eso de que, bueno, yo soy un observador, ¿no es cierto? Yo he observado lo que pasa acá en el Río de la Plata, veo lo que pasa en Buenos Aires, y veo que la opinión no va para el lado que vos estás planteando. Entonces, por eso nosotros los representantes, Cenillosa era en ese momento miembro de la sala de representantes, y fue uno de los que votó en contra de darle las facultades extraordinarias. Por eso por eso están escritas estas cartas cruzadas. Yo estimo que Cenillosa se estaba cuidando, digamos, la espalda, estaba diciendo, che, voy a ver, a lo mejor la esposa Cenillosa le debe haber dicho, che, escribir una carta, viste, a este tipo, a ver si después te pone en contra y te liquida o se toma venganza con vos, con nosotros, con las propiedades, con todo, porque era así, ¿me explico? Sí, en el final de la carta dice como que es la última vez que le va a hablar como en este tono de decirle lo que hacer. Viste, al final dice, güey, no quiero importunarle, pero esto sale de mi corazón, como que es la última vez que lo va a decir de esa manera. Si la tenés ahí, léelo porque están muy buenos. Dice, dispense, le ruego esta larga digresión. Ya no volveré a importunarle. Mi deber y fina amistad hacia usted me obliga a transmitirle estos brotes de mi corazón. Felipe Cenillosa. ¿Ves? Le dice, no, te pido disculpas, mirá, pero no te voy a volver a escribir sobre este asunto, no te voy a importunar más, ¿eh? Pero bueno, salió de mi corazón, te lo dije del alma, lo digo desde el alma, desde la amistad. Yo creo que era mentira, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, el tipo tiene que quedar bien. Y tenía que quedar bien con un tipo que no era fácil, ¿no? No era el profesor Quintero al que le escribís un mail, ¿viste? Y le decía, hola, profe, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Genial. Y ya está. No, era Juan Manuel de Rosa. Se tomaba venganza el tipo, ¿no? No le podías decir, mire, voy a faltar porque, no sé, porque tengo una molestia en la garganta. ¿Ok? Bien. El tipo te perdona, no te dice nada. Todo lo contrario, acá el tipo se tomaba venganza. Entonces, sí, Rosas dice, voy a guardar mi silencio, como que no le parecía muy agradable para él recibir esa forma de hablarle, ¿no? Como de Cenillosa. Dice, voy a guardar mi silencio y le voy a responder como mi amigo, digamos, no lo tomó como un enemigo hasta en este momento. Por el momento. Sí, igual no. termina Claro. la carta y no sé si después lo quiere mandar, pues le dice, he tenido bastantes motivos para acordarme de usted en la presente campaña. No lo saluda ni nada, y termina así la carta. No, está mal, Rosa está mal. Ah, sí, porque O sea, dice, mande usted, etcétera, como que ni siquiera se gastó. ni siquiera me tomo el trabajo de darte el afectuosísimo, ¿no? Su seguro servidor, nada. Se despide mal. El tipo no estaba, digamos, viendo cómo vengarse y en las cartas empiezan a llegar y entonces dice, bueno, no sé si me voy a vengar porque al fin y al cabo el tipo capaz que es mesuti. Y ciertamente lo va a hacer. Ciertamente lo va a hacer. Fíjate, esta es una maniobra, en realidad, es una maniobra de Rosas,
que le termina bien desde el punto de vista de su mirada política, digamos, como gobernador. ¿Por qué? Porque después en el segundo mandato, Cenillosa va a ser de utilidad, lo va a volver a utilizar a Cenillosa. Desde mi punto de vista, es una jugada que hace Rosas, ¿no? Sí, en el final de la carta, cuando muere Cenillosa, le dice como todos los reconocimientos que tuvo y habla como de la viuda, que se le reconoce todo el trabajo que se le reconoce el trabajo hacia la nación por Felipe Cenillosa. Rosas termina, creo que la última carta. Claro, eso es cuando está en el exilio ya. Sí, Sí, 58 puede ser. Pero en el 58 se muere Cenillosa. No. Había una cosa importante que Rosas le había señalado. Por el asunto de esas discusiones, de ese negocio que había entre estas facciones, ustedes fíjense que Rosas prácticamente les dice, ustedes no están representando la verdadera opinión del pueblo. Eso es lo que ustedes creen ahí, que discuten ahí en la sala. Profe, otra cosa que rescaté que vi que al final de la clase decías que había que relacionarlo con lo político y la política, se ve bien claro en el caso de Cenillosa que es lo político, o sea, de usar las instituciones para llevar a cabo la política y Rosa se hace de esto de lo político, ¿no? Utilizar los enfrentamientos en el momento, como para de alguna manera atajarse de lo que le depara la gobernabilidad. Exacto. Fíjense que es muy importante ver cómo Rosas le dice a Cenillosa esto de, mirá, yo pienso, estoy convencido que lo que ustedes han discutido ahí en la sala, todo lo que han discutido, está al margen de lo que la gente, al pueblo le importa, le interesa, y está al margen de la opinión. ¿Qué era esto? Bueno, el asunto habían discutido en torno a si darle o no las facultades extraordinarias. Como no se la dieron, ¿qué plantea Rosas? Dicen, el daño que ustedes han provocado con esto es un daño a la patria, no a mi persona. No lo plantea, no dice no a mi persona, no lo plantea así, pero está planteando, ustedes generaron un daño que va a ser irreparable. Es más, yo les aseguro que han generado un problema, y no solo un problema, sino que han hecho el daño ya está, y se van a acordar de esto que yo les digo. Van a ver que esto es así. Entonces, por supuesto, los representantes, ¿cómo quedaban los representantes de lo que se supone que son representantes del pueblo de la provincia? Al margen, digamos, de esa representación. No representaban a nadie. Esto es lo que Rosas le está diciendo, por lo menos, a la mitad de la sala. Bajo el supuesto de que la mitad más uno, vamos a suponer, votó en contra de las facultades y la otra mitad votó a favor. Entonces quiere decir que hay una mitad de esa representación, o sea, la mitad del pueblo, ¿me explico? Que no los está representando, que son ilegítimos, porque además están hablando de cosas que a esa masa no le importa. Y ya vamos a ver por qué digo masa, porque también justamente Rosas después va a insistir bastante con el concepto de masa. Muy bien. Y lo interesante de todo esto también es que Rosas le plantea que él ya no puede hacer más nada. Que ya no es él no es responsable de nada por todo lo que vaya a venir. Ojo, tengámoslo en cuenta, porque lo que va a venir
es ese gobierno intermedio, esos 3 gobiernos de transición, en donde se van a generar una serie de cuestiones que son lamentables, porque imaginemos que de este interregno, van a ser la mazorca, ¿correcto? La Sociedad Popular Restauradora y la mazorca. Y su futuro régimen, en parte, va a estar radicalizado por la existencia de estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que en todo este planteo que parece ser, podría no haber salido nada de todo esto, está claro, pero pasó, se dieron así las cosas, digamos, ¿cierto? No podemos volver para atrás la historia. Esto es lo que pasó. Ahora, que Rosas, en estas pequeñas cosas que estamos analizando, ¿no es cierto? No solo está expresando su manera de concebir, digamos, la práctica política y el poder mismo, la política misma, ¿sí? La forma de gobierno, cómo gobernar, etcétera, etcétera, sino que está, digamos, planteando una visión de cómo él se conduce para con quienes no son sus amigos o no están pensando como él. Directamente está diciendo: ustedes no existen, ustedes están fuera de esto, están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Y la verdad que la única respuesta que podemos dar acá es clara y concisa y concreta, que es porque no piensan como yo. ¿Me explico? Porque ¿da alguna razón Rosas de por qué están equivocados? ¿Está equivocado un Cenillosa respecto de no darle las facultades extraordinarias? Y la única respuesta es que se genera un daño, de que hay una amenaza de volver al desorden, a la anarquía, qué sé yo. ¿Me explico, no? Sí, ¿vas a decir algo, Victoria? Sí, que estuve viendo un poco de las propagandas, porque viste que habla mucho de diarios, de la abeja, habla en un momento de esos diarios, Sí. y también vi un poco de la representación de Rosas en ese momento, que había como con un tridente matando parecía como un dragón, y decía, en contra de la anarquía. Claro. Le saqué screen, pero no lo puedo compartir ahora, porque tengo en el celu. Es Está así, bueno. sí. Son las representaciones del poder, ¿no es cierto? Las representaciones de alguien que tiene que ser bien feroz para mantener a raya esto que era la anarquía, digamos. La anarquía que era asumida como el unitarismo, ¿cierto? Hasta cierto punto. Ya vamos a ver que después esto de la anarquía se extiende bastante más. Pero en principio, digamos, los unitarios son los anarquistas, ahora. Claro, pero yo también lo había tomado como de alguna manera se hace del discurso que lo acusan, diciendo que su posición con las facultades extraordinarias es medio anárquica, ¿no? Porque no deja de decidir ni deja que los representantes representen al pueblo. De alguna manera, como también toma el discurso del otro para utilizarlo en su campaña, de que él va en contra de la anarquía, ¿no? Que, No, por digamos, supuesto, no. Rosas es el representante del orden. La anarquía es el resto, ¿no? Esto es así. claro. Está planteado así desde el principio. Ya cuando asume su primer mandato viene con esa idea, digamos. Yo vengo a restablecer el orden, las leyes, la autoridad, y después va a ir incrementando esta idea, digamos, en su segundo mandato. Cuando asume por segunda vez, ya ahí empieza a acrecentar algunas de estas cuestiones, las torna más densas desde el punto de vista conceptual, podemos decirlo, ¿no? Del concepto político, quiero decir. Bien. ¿Algo más de estas cartas? No entendí, profe, por qué tardó un año en contestarle, Rosas, a la última carta. Porque una es del 34 y la otra dice
como que tardó un año, dice el marzo pasado, no sé Claro, por qué, pero vos pensás, porque estaba que, en campaña. claro, ¿qué estaba haciendo Rosas? Estaba en la campaña del desierto. Sí. Y después, digamos, en su segundo mandato, vamos a ver cómo señala, digamos, cómo ha sido tan importante esa campaña al desierto, porque la vuelve a mencionar en varias oportunidades. ¿Qué menciona? Bueno, cómo liquidó a los indios, cómo los persiguió, cómo los mató, cómo los degolló, cómo los acuchilló. Eso hace. Recuerda, digamos, toda esta campaña y las campañas sucesivas porque los mantiene a raya. No así, por supuesto, a los indios amigos, a los indios pampas, que son más tranquilos, que andan por acá, ¿no? Pero el resto, digamos, son, bueno, como veremos, son directamente unos enemigos a combatir y a exterminar, ¿no? El primero de todos empieza hablando, bueno, está fechada el 31 de diciembre de 1835, que sería unos meses después de que asumió su segundo gobierno, y comienza hablando de justamente lo que venían diciendo los compañeros, del poder absoluto que ahora carga este nuevo gobierno. Y creo yo que empieza bastante fuerte porque hace una crítica, sobre todo a Balcarce, del gobierno, digamos, que es anterior a él. Y tengo anotado acá, dice, someterse a la influencia de hombres extraños a este suelo. Como que el gobierno este anterior... De Balcarce, el de Balcarce y el de Viamonte, con quien había terminado muy mal también con Viamonte, ¿viste? Los dos. O Sí, sea, Balcarce incluso era pariente suyo. sí, Y Viamonte había sido un general, era un general al que lo respetaba inicialmente y que también era del bando federal. ¿eh? Ahí es donde nosotros vemos que hay un conflicto interno, digamos, al interior del federalismo porteño. Bueno, sí. sí, porque yo por lo que entendí en realidad, en un principio Balcarce asumiría como un continuador de las políticas de Rosas, incluso Rosas lo consideraba un hombre de confianza, creo que era mutuo en realidad, y después como que se empieza a despegar de esa idea, y se asocia Claro. con Enrique Martínez, que era un unitario, o sea, como que lo toma Balcarce como un hombre de confianza, y Olazábal o Olazabal, no sé cómo se acentúa, Olazábal. claro, que él era creo que un federal, pero como que en ese entonces se empieza a separar de lo que era el rosismo. También por lo que vi, como que una campaña, una cosa así, no quiso financiársela a Rosas, y Rosas tuvo que buscar ¿cómo se dice? Los fondos por otros lados para poder, bueno, llevar adelante la campaña. Claro, porque Entonces, Martínez era el ministro de guerra de Viamonte. claro, De Balcarce, creo que también de Viamonte. Y entonces teóricamente le retació dinero para hacer esta campaña al desierto que Rosas quería, que llevó a cabo finalmente, ¿no? sí, Eso no lo tengo claro si fue tan así o no. Si fue tan así que le retació, a lo mejor seguramente no le dio todo el dinero que quería, pero eso era muy frecuente, digamos. A todos les pasaba lo mismo, no era porque era Rosas necesariamente, pero sí eran enemigos desde el punto de vista, bueno, ideológico, ¿no? Porque acá lo que hay que tener en cuenta es tampoco Martínez no era garantía de que no se volviera o Viamonte o Balcarce mismo. Ninguno de ellos era garantía de que no terminaran siendo, digamos, unos autócratas o unos dictadores, ¿me explico? Pero por lo pronto se oponían justamente a darle la suma del poder, las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Bien. Sí, por esto creo yo que Rosas después usa un término que es gavilla, que tuve que investigar un poco qué era porque no estaba segura, que quiere decir como que era un grupo de personas sospechosas, o sea, por las actitudes que había tomado este gobierno, los acusaba así como de gobierno de gavilla.
Claro, una pequeña banda Claro, una cosa así sería. que hacía tropelía, un medio delincuente, ¿no? Una cosa así. Bueno, después, otra cosa que noté yo es que empieza, bueno, hablando, hace un resumen de lo que estuvo pasando anterior a este segundo gobierno de él, y habla de un espíritu de insubordinación, ya sea dentro de la política como en la sociedad en sí, y utiliza mucho lo que es la masa del pueblo, como para referirse a lo que venía pasando. No sé cómo explicar bien esta parte. Eh, Sí. Antes de llegar ahí, te pregunto, sí, eh, porque es cierto que arranca de manera contundente, ¿no es cierto?, su discurso. Él viene a ser, digamos, él es el gobernador, correcto, encara el poder ejecutivo, esto lo decimos nosotros, no lo dice él. Y plantea, como bien dijiste, el poder absoluto, porque él lo dice, sí, yo tengo el poder absoluto. Ok, ¿a quién se confía ese poder absoluto? Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué dice sobre ese poder, digamos, sobre qué descansa ese poder o sobre quién descansa o quién puede controlar ese poder? Porque él iba a dar cuenta de su tarea de gobierno de unos cuantos meses a la legislatura. Pero él dice que inició ese gobierno con el poder absoluto encomendándose a Dios, sí, al ser supremo, dice al él, ser supremo. posteriormente, sí. ¿Me explico? Solo al poder supremo, confiado en la santidad de su conciencia, dice el tipo. Solo Incluso confiado en... usa la palabra, perdón, ¿Sí? usa la palabra santidad para la federación, la Santa Federación, hace como todo un sacrilegio de eso, Sí, no, posteriormente, no, ¿no? pero pará, María Paz, porque fíjate que él lo primero que dice es que hay que confiar en la propia santidad de su propia conciencia. Amparado en Dios, digamos, él inicia su mandato con el poder absoluto y por lo tanto está confiado en su propia conciencia. No hay nada más que lo controle. Pero no es que alguien lo esté inventando, es que él lo está diciendo. Él dice, miren, acá nadie me controló. Durante todo este tiempo, yo asumí con las facultades extraordinarias, con la suma del poder, y nadie me controló. Y bajo el amparo de mi propia conciencia, he realizado, por supuesto, un gobierno de la hostia. Genial, dirá. ¿Me explico? Después pasará el informe. Pero quiero decir, ¿cuál era su concepción del poder? El poder suyo no solo es absoluto, sino que no tiene a nadie quien lo controle. No le rinde cuentas a nadie. Su conciencia lo ha conducido justamente por el buen camino y esa es la idea que él tiene, digamos, del poder. ¿Me explico? Que los hombres, guiados por su buena conciencia, confiados a la santidad de Dios, confiados a la divina providencia, que lo dice, además, eh, bueno, van por el buen camino, no hace falta más nada. ¿Me explico? Esto es importante señalarlo para que no, digamos, para tomar cabal conciencia de lo que él nos está diciendo, él mismo lo dejó por escrito aparte, no es que lo estemos inventando, ¿no? Bueno, muy bien. Habías dicho algo más, María Paz, que se me escapó. No, después menciona, por ejemplo, la muerte de Quiroga, que eran
cercanos tenían un vínculo como de amistad, y también estuve investigando, y hay como teorías conspirativas o cierta conspiración hacia que Rosas pudo ser parte de este asesinato, que la verdad no sé si fue así o no, por eso quería preguntar si esto es un mito o si hay algo de verdad atrás de esto. No sé si se entiende la pregunta, como digamos, si atrás del asesinato de Quiroga pudo estar implicado él o no. Claro. Bueno, yo les hice todo un speech, a lo mejor Victoria se acuerda, ¿no? Respecto de esta cuestión. Y les había mostrado también, me acuerdo que, no sé si a todos ustedes lo que recuerdan las clases de Argentina 1, pero a algunos les mostré entero, digamos, el poema de Borges, el general Quiroga va en coche, no, va en coche a la muerte, algo así. Va en coche Claro, al porque muere. está enfermo, ¿no? Claro. Sí, inicialmente tenemos que saber que Quiroga estaba decrépito, estaba muy en baja, tenía muy, digamos, estaba enfermo de alcohol, diríamos, hoy sería un alcohólico, pero además de ser alcohólico tenía seguramente unas hernias de disco, pero terribles, que no le impedían montar a caballo. Ustedes imagínense que una hernia de disco, cuando vos montás a caballo, hace esto, te golpea permanentemente la columna y te hace puré, no podés tolerar el dolor. Entonces, por eso es que estaba también en Buenos Aires, no tenía en ese momento ejército. Tengan en cuenta que Quiroga también le gustaba jugar mucho, era un jugador empedernido, y estaba en Buenos Aires porque de alguna manera en Buenos Aires se decía que la mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra, lo controlaba y era una amiga fiel y qué sé yo, y dirigente. O sea que lo cuidaban, en Buenos Aires lo cuidaban a Quiroga, perdón. Durante la campaña de Rosas al desierto estuvo con el Doña Encarnación. Y después, cuando Rosas vuelve y asume el poder, digamos, bueno, lo va a mandar en misión diplomática al norte para apaciguar los ánimos que entre Latorre, el general Latorre, que era también otro federal, yo diría, con intenciones de manejar, digamos, la política del norte, ¿no? En Salta y en Jujuy, sobre todo, y el gobernador de Tucumán, en ese momento, Heredia, Alejandro Heredia, cuyo hermano, otro general, estaba manejando las tropas en las fronteras de Jujuy con Bolivia. Es decir, que ahí estaban medio cruzadas las cosas, no había intereses en común y otros que no lo eran, había intereses personales, y que se van a poner de manifiesto justamente cuando se cree el Protectorado del Norte, que lo va a crear Alejandro Heredia después de esta circunstancia que vamos a mencionar ahora, que es el asesinato de Quiroga. Bueno, la cuestión es así. Rosas, ya en el poder, le dice a Quiroga, bueno, mando al general Quiroga, que tiene todo el prestigio, no tiene ejército, pero tiene todo el prestigio, nadie le va a decir que no, a manejar, digamos, esta situación entre estos dos generales federales, ¿no es cierto?, que se están peleando. Todavía no se había iniciado la guerra, pero estaba tratando de decir, no vamos a la guerra, sellemos la paz antes de llegar a esto. De manera tal que Rosas estaba interesado en que Quiroga llegara, mediara, ¿no?, y volviera con éxito. ¿Sí? Este primer elemento, digamos, hay que tomarlo en cuenta porque después, cuando comienza, bueno, y se toma, digamos, se toman algunas precauciones, no todas, le dan una diligencia de las más grandes que había, confortable, cómoda para que pudiera viajar, va acompañado de una comitiva relativamente corta,
y se embarca, digamos, al norte. Para esto Rosa le dice, che, no, mirá, ¿por qué no vas con más gente? Llévate una comitiva más grande. No, dice, ¿a mí quién me va a matar a mí? ¿Quién se va a atrever a matar al general Quiroga? Nadie. Tenía digamos, esa soberbia que, bueno, que algunos hombres tienen, alguna vez fundada, uno puede decir, bueno, pero tenía espaldas, sí, tenía espaldas. Pero fíjate que hasta el que más espalda tenía, que era vos, te hicieron pelota, te liquidaron. Y había una conspiración en marcha que no resultó a la ida, también por los hermanos Reina Fe, que habían contratado a una partida, habían contratado a un sargento, no me acuerdo quién era, ahora, y fracasa porque este sargento, que había contratado también a otra gente, ya había cobrado el dinero y todo, se echa para atrás. No se atreve a matar a Quiroga. Y Quiroga sí, Quiroga por supuesto que ni se enteró. Sigue al norte, llega hasta Santiago del Estero, lo reciben con todos los honores, y allí, digamos, pasa un día entero descansando antes de emprender el viaje de nuevo hacia el norte y reunirse con los dos generales que estaban a punto de, los dos gobernadores, por otra parte, a punto de comenzar la guerra, Latorre y Heredia. En el interín, pasa esa noche, en el interín, lo matan a Latorre, lo asesinan. De manera que ya no tenía sentido, su misión ya no tenía sentido. ¿Con quién iba a conversar? Ya estaba muerto Latorre. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces ya no había disputa. ¿Me explico? ¿Quién mató a Latorre? ¿Fueron los unitarios? Y si Latorre no se peleaba con ningún unitario, se estaba peleando con un federal, ¿me explico? Esta fue una disputa interna entre ellos, seguramente algún partidario de Heredia, no sé si Heredia mandó directamente a alguien a matarlo a Latorre, pero seguro no fueron los unitarios. Y nadie va a plantear, fueron los unitarios, los salvajes unitarios, que qué sé yo, nada. Como consecuencia de eso, obviamente, ahí en el norte, digamos, quedará Alejandro Heredia como el personaje político principal de todo ese norte unificado por él, en lo que se va a considerar como el protectorado del norte. ¿Está bien? Ahora, Quiroga dice, bueno, ya no tengo más nada que hacer, me vuelvo. Y emprende el viaje de regreso. Ya para el regreso, los hermanos Reina Fe, pero el gobernador, que se va a... El gobernador Reina Fe había sido puesto por López, por Estanislao López, gobernador de Santa Fe. ¿Correcto? Y le rendía cuentas primero a López, después a Rosas, pero primero a López. Y contrata, además de estar entongado con sus hermanos, ¿no? Eran 4 los hermanos de Reina Fe, todos generales, todos comandantes de frontera o del ejército de Córdoba, contratan a Santos Pérez, que era un sargento, un cabo me parece que era, de las milicias, y le paga, digamos, para que asesinen a Quiroga. Y Santos Pérez contrata al mismo tiempo una partida de milicianos para que esa noche, digamos, los reúnen en una noche, digamos, van al lugar establecido y después asesinan a Quiroga. No les dice a qué van, no les dice que es el general Quiroga a quien tienen que ir a matar. Lo lleva engañados. Solo cuando están ahí, dice, es la partida de Quiroga, pero ¿es Quiroga, no es Quiroga, etcétera, etcétera? Sí, hay que hacerlo. Y Santos Pérez, ¿qué les dice? Esto es por orden de arriba. Les da idea, digamos, de que la orden viene de mucho más arriba y que no hay que discutirla, así que hay que hacerlo. Y eso es lo que pasa. Por supuesto, Quiroga ni enterado, confiado, que ya no había pasado más nada, que llegaba a Buenos Aires y no pasaba nada, y listo. Y ahí se terminó.
Entonces, ahora comienza, a partir de su muerte, se generan dos situaciones que hay que tener en cuenta, digamos, por el hecho en sí, ¿no es cierto? La primera es que la muerte de Quiroga llega como noticia a Buenos Aires tiempo después. No es que al día siguiente ya se conoce la muerte de Quiroga, ¿no? Pasaron por lo menos 2 meses. Y la primera reacción fue decir, fueron los unitarios. ¿Correcto? Porque ¿quién iba a matar a Quiroga si no era un unitario? Después, Profe, Rosas dirá, no, che, no podemos seguir diciendo esto porque es evidente que no. Sí, decime, Victoria. lo habíamos visto en un diario, ¿no? En el diario habíamos visto como un descargo de Rosas que culpaba a los unitarios de matar a Quiroga. Claro, él desliza la idea. Sí, la tira ahí. Larga la idea de que son los unitarios. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora lo vamos a ver bien en este mensaje. Ahora yo te lo voy a poner bien, digamos, en los términos que el propio Rosas utiliza. Pero al principio, digamos, todos sus enemigos eran tildados de unitarios. El problema es que los unitarios en 1835 no existen. Entonces, ¿dónde va a encontrar los unitarios? Si todos, digamos, si no sería una contradicción, ¿no es cierto, María Paz? Si él en el mensaje está diciendo, todos son federales, en el mensaje acá, en los 3 mensajes, el tipo está planteando que acá somos todos somos federales. Es más, el pueblo es federal, los gobernadores son federales, ¿no? Y hay unanimidad. Nadie salta a decir, solo algunos algunos ahí por ahí andan dando vuelta en Uruguay, algunos que andan dando vuelta por allá, por Salta, de vez en cuando, pero no existen. Él mismo los desacredita. Es contradictorio el mensaje, los mensajes de Rosas, porque por un lado dice, siempre están amenazando la conspiración, están ocultos, estos salvajes en sus guaridas, ¿no es cierto?, están acechando todo el tiempo, y por el otro lado dice, pero no existen si somos todos federales. Todos pensamos lo mismo, además. El que piensa distinto es porque es un descarriado, es un desnaturalizado, ¿no? Es una antipatria, no existe esto, no está fuera de la sociedad, es un marginal. Entonces, ¿qué ocurre con la noticia de la muerte de Quiroga? La reacción es, bueno, tienen que haber sido los federales, los unitarios, pero entonces, como no pueden ser los federales, son justamente aquellos que fueron conducidos, digamos, o fueron convencidos por las tramas arteras de los unitarios, de aquellos que están desnaturalizados, que los convencieron de cometer estos crímenes. ¿Me explico? Incluso porque convencieron a los buenos federales que de ser tan buenos, terminaron siendo buenudos, por decirlo así. Y entonces terminaron matando, digamos, a los propios federales. Qué tontos que fueron. Pero en rigor, en el fondo, siguen siendo los mismos que conspiran contra nosotros. Ahora, ¿quién? O sea, esto se sabe por el expediente, por estudiar el expediente, porque hubo un primer juicio en Córdoba que absolvió a todo el mundo, no encontró a los culpables del asesinato de Quiroga, pero el que investigaba, ¿saben quién era, no? Santos Pérez, o sea, el asesino. No sé si le suena conocido algo de esto. Bueno. Entonces, Santos Pérez, ¿qué iba a decir? No encuentro Igual a los asesinos. ¿No los colgaron 2 años después a los que eran los culpables? Claro, en 1837,
En 1837 está los colgaron a todos, es lo que menciona acá. En uno de los mensajes, Rosas habla de eso. Sí. Hacen un primer juicio en Córdoba. Y entonces, como no encontraron a nadie y la causa termina diciendo fue una partida de ladrones santiagueños que habían venido de Santiago, entonces el gobernador de Santiago tiró la bronca, dijo, no, pará, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés por qué nos acusan? Porque fueron ellos, los Reinafé, quienes cometieron el asesinato. Y entonces Rosas para el oído, entonces dice, lo están acusando a los santiagueños, lo están acusando a López, lo están acusando a todo el mundo, pero en rigor tienen que haber sido ellos. Muy bien. Manda a uno de los generales, uno de sus edecanes, que ahora no recuerdo quién era, a investigar. Y cuando el tipo llega con todas las facultades para hacerlo, desde el punto de vista judicial, bueno, inicia una causa, empieza a investigar y dice, no, acá hay un tongo terrible. Así que le informa a Rosas que en rigor todo apuntaba a que fueran los Reinafé. Y Rosas dice, tráeme la causa que yo la voy a iniciar acá, en Buenos Aires. Nombra a López, a uno de los... ¿López? López. Como juez especial de la causa, ¿no? Lo estoy confundiendo en este momento entre López y Massa, ¿saben? No estoy seguro ahora. Así que pónganlo entre comillas. Y hace todo desarrolla todo el juicio. Terminan presos más de 60 personas. Se les toma declaración a más de 60 personas. Mientras tanto, todos presos, miembros de la partida, Santos Pérez mismo, los Reinafé, menos el gobernador que huyó. Va a morir tiempo después, unos años después, cruzando el Paraná, quería cruzar el Paraná a nado y se murió ahogado. Pero el tipo, digamos, después se pasó, digamos, a todos los ejércitos que luchaban contra Rosas, se unió a todos. O sea, se volvió antifederal, digamos, ¿no? Bueno. Cosa que esas actitudes le dan pasto después, digamos, a esta idea de que los asesinos no eran federales, eran estos desquiciados, digamos, por el unitarismo. Es interesante. Entonces, ocurre que se hace todo el juicio, y en el juicio sale como evidente que había sido una conspiración de los hermanos Reinafé, sobre todo del gobernador, que había sido y el crimen fue por venganza, nada más que por venganza, pura y exclusivamente por venganza. Ustedes imagínense que estos tipos que estuvieron acá en Buenos Aires presos, muchos de ellos, por lo menos los cabecillas, los principales, imagínense por las cosas que deben haber pasado antes para declarar, porque no es que acá, a ver, vamos a llamar a la policía científica que traiga los químicos y que haga un análisis y los genes, no. Acá los agarraban a palos, ¿me explico? Los molían a palos, y punto, y hablá. Lo digo así porque no había otra manera. Lo hacían así. Y estos tipos terminaron todos confesando, ¿no? Cómo había sido todo el asunto. Todo, confesaron todo. Y los murieron en la horca, la mayoría, menos los que no fueron, algunos fueron indultados por el sistema de sorteo, ¿no? De 10 sorteaban, digamos, 2 tenían que morir, 8 se salvaban, así. Sacaban un papelito, un sorteo. ¿Por qué un sorteo para eso? Una cosa horrenda, horrenda. Che, te lo explico luego porque se termina,